La palabra de Dios. Delante de lo que estamos es delante de la palabra de Dios. Es decir, nos supera porque Dios nos supera. Ahora bien, siempre será mucho más oscura la palabra de Dios si te acercas a ella sin fe. ¿Cuál es la manera de entenderla? Acercarte como el que de rodillas se acerca al sagrario a rezar, no como ¿cómo decirlo? El intelectual que se acerca a diseccionar la palabra de Dios para comprenderla. Así no la comprendes, porque conectar con la palabra de Dios es conectar con el Verbo, conectar con Cristo, y es una relación interpersonal, no es una cuestión intelectual. Y cuanto más la rezas, más la entiendes. Cuanto más la reposas y la retienes en tu corazón, más la entiendes. Y cuanto más la entiendes, más la rezas. Por eso es una cosa muy bonita lo que hacemos aquí. La palabra es un don de Dios en el cual no nos da una cosa, se nos da Él. Es como cuando yo hablo contigo, ¿qué te doy? Sonidos. No, cuando te cuento mis cosas, mis preocupaciones, lo que me alegra, lo que me preocupa, lo que hay en mi corazón, me estoy dando yo. Lo que recibimos en la palabra de Dios, que la tengo aquí, es a Él. Y de hecho, la palabra de Dios ha de ser recibida, que esta es otra cosa. ¿Cómo se lee la Biblia? Pues la Biblia se lee en la iglesia, porque es la iglesia la que nos ha hecho llegar, es la esposa de Cristo la que nos habla del esposo. De hecho, la Biblia no está hecha para ser leída como una novela o como una poesía, está hecha para ser proclamada, no leída, sino anunciada, y se recibe, no solo se escucha, se recibe. Dice Benedicto XVI, que os lo he puesto ahí, que ¿cómo se lee la Biblia? En un trípode que tiene 3 patas. 1, la liturgia. Es decir, que tú vas a misa, que tú vas a una celebración de la palabra, y ahí, en la liturgia, en el tiempo y el espacio de Dios, la recibes directamente de Dios. 1. 2, en comunidad de amigos, lo que hacemos ahora, es decir, comentarla. De hecho, los martes, cuando acabamos, soléis, porque antes lo hacíamos así en directo, pero ahora somos tantos que es muy complicado ponernos a hablar todos a la vez, pero me soléis, y me alegra mucho, mandar preguntas y dudas, porque la palabra se comparte, y al compartirla se entiende y se ama y se recibe de Dios el mensaje que Él te quiere dar. ¿Bien? Entonces, se lee en comunidad, en familia, como hacemos. Y tercero, personal, es decir, tú, pasar tu tiempo inclinado sobre tu Biblia, diciendo, Señor, háblame, Señor, te necesito, Señor, te quiero conocer. Y así, en este trípode, que es lo que hacemos aquí, recibimos la palabra de Dios, que no es como las nuestras, os lo decía cuando explicamos al principio. Tú le dices a los platos, fregaos, y no se friegan. Tu palabra, como la mía, recibida de Dios, tiene su cierto poder, pero solo Dios es todopoderoso. Solo Él dice a un muerto, levántate, y Lázaro sale. Y llevaba 4 días muerto, ¿no? Si Dios dice a los platos, lavaos, los platos se friegan solos. A nosotros eso no nos sale. Bueno, no sé si voy a lograr pasar. Sí, bien. Otra cosa sobre la Biblia. La Biblia no es un libro. De hecho, si tuviéramos que llamarle de alguna manera, le llamaríamos biblioteca, porque no es un libro, son 73 libros divididos en 2 bloques, lo sabéis bien, Antiguo y Nuevo Testamento. Ojo, 73 libros, porque las Biblias protestantes tienen menos libros, porque tienen el canon judío. ¿Bien? Bueno, 73 divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es tan poco comprendido, que es en lo que estamos, es precioso, no se puede prescindir de él, porque te alumbra al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, cuando lo lees desde el Antiguo, comprendes por qué Cristo es el cumplimiento de toda promesa. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, bueno, justo, misericordioso y todopoderoso, el mismo. No os dejéis como influir, ¿no? por
Pues por la falta al final de cultura religiosa, que lo leemos y al no entenderlo lo rechazamos. Error, error. Para eso estamos aquí, ¿vale? Bien, ¿quién escribe la Biblia? Pues tiene una doble autoría. La escribe Dios porque es palabra de Dios y la escribe el hombre. Pero no a pachas, como dicen los jóvenes, ¿no? Al 50%, mitad tú y mitad yo. No, no. La Biblia es 100% palabra de Dios y 100% palabra del hombre. Porque las cuentas en las cosas de Dios funcionan distinto. Y puede ser así, 100% de Dios, 100% del hombre. Y necesitamos conocer a ambos autores para saber lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Por eso el que se acerca sin fe no va a entender nada, porque te está hablando Dios y tú piensas que Dios no existe. Entonces no te vas a enterar de nada. Hay que conocer un poco a Dios y su manera de hablar y su manera de tratar, su estilo. Bien. Y luego hay autores humanos que no son historiadores, son hombres de Dios, son catequistas, no son historiadores, y escriben lo que conocemos de la Biblia en un transcurso de más de 1000 años, en los cuales los primeros años son de transmisión oral, no escrita. Dices, qué barbaridad, pues se les olvidaría un montón de cosas. Pues no, el pueblo de Israel es el pueblo de la memoria y muchas veces el Señor dice, recuerda, recuerda. De hecho, yo no sé si os acordáis, porque algunos contamos ya más de 20, más de 30, más de 40, incluso más de 50 años, que antes no sabíamos los teléfonos de memoria, ¿verdad? Y las matrículas de los coches. Desde que tenemos smartphone de estos, teléfonos inteligentes, no nos sabemos el teléfono de nadie, incluido el nuestro. La memoria, cuando la utilizas, no se marchita. Bien, y ellos la utilizaban y recitaban estas historias de memoria, que nos ocurre mucho cuando vemos la Biblia, está llena de repeticiones. Claro, porque la transmisión es oral y de toda la vida de Dios, ¿verdad? Se aprenden las cosas repitiéndolas. ¿Cómo os aprendisteis la tabla del 5? Eso. Bueno, siguiente cosa, también general sobre la Biblia. El lenguaje que Dios ha querido utilizar para hablarnos es muy, muy pobre, paupérrimo. El hebreo, la Biblia está escrita en hebreo, está transmitida, recibida en hebreo, es muy pobre. Luego el resto, que estará escrito en griego, el Nuevo Testamento, es más rico, pero el principio es muy pobre. Dios es humilde en todo, siempre y en todo, también en esto. Nosotros, ¿verdad? Somos de, si busco a alguien para que dé un discurso, busco a alguien con un lenguaje brillante y que, pues Dios no busca lo brillante, se nos da a través de lo pobre. Y eso es una gran lección, porque a veces buscamos ser brillantes, ¿verdad? Buscamos ser capaces, cualificarnos en muchas cosas. Dios no te pide eso. Dios nos pide verdad. Dios nos pide santidad. Dios nos pide el corazón. Y los medios ya los pondrá Él. Y a través de lenguajes tan pobres como es el hebreo, Dios nos transmite su mensaje. De hecho, Dios se hace hombre en mitad de una sociedad en la que no hay redes sociales, ¿vale? No hay ni coches, no hay ni agua, ni hay ni luz, porque seguimos estando empeñados en valorar la eficacia por los medios, que no, y ojalá aprendamos esto de la Biblia. La Biblia nos lo demuestra en sí misma. Otra cosa importante de la Biblia es que estos 72 libros no son historia, ¿eh? Están escritos en muchos géneros distintos. El principio del Génesis es un lenguaje figurado. Luego hay libros históricos, hay libros poéticos como los Salmos, hay cartas de San Pablo a... hay literatura sapiencial, hay literatura apocalíptica, hay profecías. Entonces, tenemos que saber esto porque tenemos que comprender que la verdad que nos cuenta la Biblia es una verdad salvífica, no científica. De hecho, ¿puede la Biblia cometer errores o imprecisiones en un dato geográfico o histórico? Sí. ¿Y eso hace que sea mentira el mensaje que nos está transmitiendo? ¿Eso hace que deje de ser palabra de Dios? No, es que Dios se manifiesta a través de esa pobreza. Y la pobreza será la nuestra si por ese motivo lo descartamos. Yo os pongo siempre el mismo ejemplo. Si yo ahora os cuento que hace 51 años en Valladolid, que corresponde a Castilla y León, siendo alcalde menganito, un 15 de julio que hacía no sé cuántos grados y había una población de X cientos en Valladolid, os puedo dar muchos datos para contaros que nací.
de mi padre y de mi madre, que crecí allí, que tengo 3 hermanos, que perdí una hermana a la que no conocí, y te empiezo a contar cosas sobre lo que me ocurrió, sobre cómo iba de vacaciones, sobre cómo era mi familia. Puede que cometa muchas imprecisiones históricas. A lo mejor me confundo con el nombre del alcalde o con el número de habitantes que había en Valladolid en aquella época. Y eso hace que sea mentira la historia de mi vida que te estoy ofreciendo de corazón. No, pues del mismo modo, la Biblia lo que nos transmite es la verdad de nuestra salvación. Y nos va a enseñar también, que os lo diré después de una manera un poco más explícita, una enseñanza progresiva que seamos capaces de aceptar. Aquí, detrás de las cámaras, ¿verdad? Hay muchos profesores. Unos son de infantil, otros son de universidad. No puede un profesor de universidad entrar al aula y empezar a enseñar a leer a los alumnos. No, eso lo hace el de infantil. Y es necesario uno y es necesario el otro. La Biblia nos enseña la verdad de nuestra fe, teniendo en cuenta que al principio no entendemos nada y tenemos que aprender a leer. Tenemos que aprender a comprender a Dios. Entonces, va a ser una verdad que va a ser revelada progresivamente en la medida que somos capaces de comprenderla y de acogerla. Entonces dices, es que cambia. Al principio dice una cosa y luego dice otra. Al principio dice lo que puedes entender y cuando ya puedes entender, te lo profundiza un poco más y luego un poco más y así. Y por eso hay aparentes contradicciones en la Biblia, como tenéis ahí, ojo por ojo y diente por diente, que es el tema de hoy si llegamos, ¿vale? Bueno, así que lo dejo. Ahí tenéis, que os lo mandaré en Eus, el esquema de la Biblia católica, ¿vale? Os podría haber puesto la Biblia protestante, en la cual faltan los libros deuterocanónicos, faltan grandes joyas como el libro de Tobías, como el libro de la sabiduría, por ejemplo, como los libros de los macabeos, por ejemplo. Bueno, y empezamos. Hay en el principio de la Biblia 5 libros que los judíos llaman la Torá, la ley. ¿Y qué son? Nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros llevamos por el final, ¿verdad? Aquí tenéis Génesis, en el principio, ¿no? Todo el mundo piensa que conoce el Génesis mejor de lo que conoce el Génesis en realidad, porque todo el mundo te habla de dónde venimos, del muñequito de barro o del mono. ¿Tiene razón la ciencia o tiene razón la fe? El Génesis nos explica el principio, eso significa Génesis. En el principio, la primera frase del libro del Génesis, en el principio Dios creó el mundo, de la nada. ¿Qué tiene el Génesis? 2 partes. Una parte escrita en lenguaje figurado, una prehistoria teológica, porque no había nadie allí, que nos cuenta la doctrina de la creación, pero no nos cuenta cómo surge el mundo, sino para qué y por qué. El cómo lo dejamos para la ciencia, que ya nos explicarán algún día si fue una explosión inicial, si fue... la Biblia no nos explica que venimos de un muñequito de barro, nos explica que Dios se implica en nuestra creación con sus propias manos, con su propio amor, y crea para nosotros un mundo en el que relacionarse con nosotros porque nos quiere como hijos. Y no le asusta nuestro barro, y nos da un cuerpo, y nos da una comunidad, y nos da una familia, y nos da un mundo, y nos lo entrega. Eso nos explican los primeros capítulos del Génesis. No nos explican el modo científico en el cual surge la humanidad. De hecho, no hay contradicción entre la ciencia y la fe. Y si la hay, o estás fallando en ciencia o estás fallando en fe. Bien, pero no hay contradicción. En esa primera parte, que es alegórica del Génesis, tenemos historias que conocemos muy bien. Caín y Abel, capítulo 4, 2 hermanos, y uno mata al otro. Y todos nos hemos imaginado en nuestra mente Adán, Eva, la serpiente que hablaba, porque ahora se han vuelto tontas y no hablan. No, no hubo una serpiente que hablaba, no han hablado nunca, sino un ser maligno que todas las culturas
acaban representando con serpientes, dragones o similares, inteligente y con voluntad, que quiere apartar a los hombres del amor de su padre. Bien, entonces lo logra por el engaño. Y tenemos a Caín y Abel. Nos hemos imaginado, Adán, Eva, la serpiente, tienen 2 hijos, ¿y dónde salimos todos? De Caín y Abel y su madre. Entonces, nos hacemos esas preguntas porque colocamos el esquema de la ciencia donde no hay que colocarlo. Ya se encarga la ciencia de decir cómo surge la humanidad. La Iglesia no está en contra de la doctrina de la evolución, no la niega en absoluto. De hecho, si leéis el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel, dice Caín, es que he matado a mi hermano y si me echas de aquí, los otros hombres me matarán. Y te encuentras en el capítulo 4 que Caín ha llevado de ofrenda al Señor pues sus tierras, los frutos de su tierra, y Abel de su ganado. Con lo cual, date cuenta que si te has imaginado el principio del mundo con una sola pareja y la serpiente hablando, resulta que estamos en un momento de la historia de la humanidad en el cual te está hablando que ya hay hombres que labran la tierra y que crían ganado. Eso es el bronce, o antes. Pero, entonces, ¿por qué os digo todo esto? Para que los primeros capítulos del Génesis lo acojamos como lo que son prehistoria teológica, en la cual nos explica la Escritura por qué Dios nos ha creado, cómo nosotros le hemos rechazado y cómo Él, que nos ama, sigue siendo Dios con nosotros. No le dan igual las cosas, y este es otro gran capítulo, Noé, ¿verdad? ¿Existió Noé? Pues no lo sabemos. Existe el hombre justo que hace una alianza con Dios. Se llamaba Noé, no existió, había arca, no había arca, no lo sabemos. La Torre de Babel tampoco. ¿Y qué nos explica? Pues que los hombres se unen para mal, que vuelven a intentar ponerse por encima de Dios, ¿no? Y que Dios, que nos ama, confunde su lengua para que separándose no se hagan mal unos a otros. La soberbia de unos y otros no se sume y acabe en un fratricidio, como Caín y Abel, ¿no? Entonces, esos son los primeros 11 capítulos del Génesis. Los siguientes, ¿qué nos cuentan? La historia ya real, nuestra historia, en la cual Dios entra, Abraham, Isaac y Jacob con sus 12 tribus. Entonces, ¿existió Noé? No lo sé. ¿Existió Abraham? Sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya hay fundamentación histórica a través de los estudios pues de las piedras antiguas, de las escrituras y de no solo de las escrituras judías, como es la Biblia, ¿no? Y cristianas, sino de la escritura de otros pueblos, como por ejemplo el pueblo egipcio, que distribuye su sabiduría por todo el planeta, ¿verdad? Pues a través de los restos arqueológicos y las primeras escrituras encontramos los lugares, las personas y muchísimos de esos datos que nos da la Biblia vemos que son históricos y geográficos comprobables. Es decir, aunque tú no tengas fe, vas a tener que admitir que existe Abraham, que existe Isaac, que existe la tierra de Canaán y los cananeos y los filisteos. Con lo cual ya entramos en una parte de la Biblia que aunque no es un libro de historia, nos está explicando la historia sagrada. ¿Qué es la historia sagrada? La historia de Dios en nuestra vida. No hay 2 historias, la sagrada por un lado y la nuestra por otro. De hecho, nuestra historia, hoy, 2024, es historia sagrada, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Pues ahí tenemos grandes historias también que conocemos. Abraham, el padre de nuestra fe, su hijo Isaac, Sodoma y Gomorra, las tribus. Un gran capítulo del Génesis 22, que dice Dios, sacrifícame a tu hijo. Y todo el mundo dice, qué barbaridad, vaya Dios ese vuestro que dice. En el capítulo 22 del Génesis quedan abolidos para el pueblo de Dios los sacrificios humanos. Todo lo contrario de lo que la gente interpreta. Ocurre lo mismo en el Génesis, ¿verdad? En el Génesis al principio. Dios crea del varón a la mujer en el segundo relato de la creación. ¿Qué está queriendo decir? Igual dignidad. ¿Qué deducimos nosotros? Todo lo contrario. Tenemos que leer la Biblia en comunidad, tenemos que rezarla para entenderla y no acabar entendiendo todo lo contrario de lo que dice.
En este capítulo 22 del Génesis, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Abraham tiene pues como más de 100 años, unos 110 años, y tiene ese que es su hijo, y se lo ofrece a Dios. Y Dios, ante el sacrificio del hijo, sale al paso y dice, suelta el cuchillo. ¿Mm? Y salva al niño. Ya sé, y tú también sabes ahora, que me quieres y que me quieres más que a nada. Deja al chiquillo y coge ese carnero y sacrifícalo en holocausto. Esos pueblos ofrecían a los hijos en holocausto. Y Dios ahí detiene los sacrificios humanos. Nada de ofrecer hijos. Los cananeos lo seguirán haciendo. Los judíos ya nunca más. Y luego fijaos, toda la escritura nos habla de Cristo. Cristo será el hijo ofrecido por la humanidad. Y la humanidad no va a salir en su rescate, ¿verdad? Y Cristo acaba muriendo en la cruz. Génesis. Pasamos. Éxodo, siguiente libro. Todo el mundo lo conoce también porque hay películas de los 10 mandamientos, que todos la hemos visto, ¿verdad? Del paso del Mar Rojo, todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues que el pueblo de Israel, después de Abraham, Isaac y Jacob, vive en Egipto porque ha habido una hambruna y se encuentran de ser un pueblo libre a de repente, ¿qué nos ha pasado? Que somos esclavos. Han ido cambiando las cosas, hemos ido poco a poco, éramos hombres libres y ahora somos esclavos. Fijaos, toda la escritura nos habla de nuestra vida y de nuestra historia. ¿Cuántas veces te piensas que eres libre y te paras a pensar y ves que no tienes más que esclavitudes? Y Dios aparece para salvarnos de nuestras propias esclavitudes. Y para ello, ¿a quién llama? A Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Desde la zarza, Moisés, eres un desubicado de la vida. Los egipcios y los judíos, ninguno te quiere. Los judíos porque te criaste con los egipcios porque eres judío. Y Moisés, sin tener por amigo más que a Dios, se acerca como un niño por curiosidad a aquella zarza y recibe una misión. Vete y enfréntate a la soberbia de Faraón, sin más poder que tu fe en mí. Y allá va Moisés. Moisés aprende a querer a Dios y a querer a su pueblo y se enfrenta a la soberbia de Faraón. Y todos lo conocemos, ¿verdad? Y no hay una plaga, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, 10 plagas. Qué estudio magnífico este del libro del Éxodo sobre lo que es la esclavitud y sobre lo que es la soberbia, porque a veces no nos falta fe, pero nos sobra soberbia y no damos nuestro brazo a torcer, aunque Dios haga maravillas delante de nosotros, porque si yo he dicho esto, ¿cómo voy a ceder? Que voy a quedar mal. ¿Cuántos desastres, no? ¿Cuántos desastres, no? Y el pueblo es liberado. El paso del Mar Rojo, ¿verdad? Impresionante. Guiados por Moisés, el hombre humilde que se fía de Dios. Y el pueblo es rescatado del enemigo que es poderoso sin levantar ni un solo dedo, atravesando el mar, ¿no? Y llegan al Sinaí. Después de ser liberados, llegan al Sinaí. Y en el monte Sinaí va a ocurrir algo fundamental, libro del Éxodo. Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿vale? Los 10 mandamientos, una aclaración, hablaremos más de ellos, no son un examen es lo que os voy a hacer yo a vosotros, sino un regalo de Dios. El pueblo ha sido liberado a cambio de nada. Y cuando uno está agradecido dice, oye, ¿cómo me gustaría corresponderte? Y no sé cómo hacerlo porque eres Dios. Y entonces reciben las tablas de la ley. Las tablas de la ley no son una trampa para un límite. El que llegue hasta aquí aprueba y el que no suspendido. Son un regalo. De hecho, el pueblo ama la ley. No es que la cumpla, es que la ama. Y eso es el éxodo, ¿vale? La libertad y recibir la ley en el monte Sinaí. Siguiente libro, el Levítico. Este es el libro de la ley. El pueblo quiere corresponder, ¿no? Quiere acercarse a Dios y ve que no pueden, que no pueden. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Es el libro de los sacrificios, el libro de la ley, el libro del sacerdocio. Pero el centro no es ni la ley, ni los sacrificios, ni la cantidad de cosas que hay que hacer, ni cómo hay que purificarse. El centro del Levítico, un libro harto mal comprendido, ¿verdad? Es el día del Yom Kippur,
en el cual tocan un cuerno como ese que os he puesto ahí, que es un cuerno de carnero, que se llama shofar, que mira tú por dónde. Fue un carnero lo que Abraham ofrece en aquel altar en lugar de Isaac. Por eso es el día del perdón y por eso es un cuerno de carnero. Porque el pueblo se da cuenta que aunque quiero ser bueno, aunque quiero ser de Dios, aunque quiero llevar una vida recta y bella, caigo y peco y me dejo llevar de tantas cosas. Entonces, Señor, ya he incumplido, lo he echado todo a perder. Pues no, el centro del libro del Levítico es que sepas que existe el perdón. Y este es el gran día del Yom Kippur, el día de la expiación judía. Ellos, me acuerdo cuando lo explicamos, se juntan todos en el templo al amanecer y cuando canta el gallo, que distingue entre la noche y el amanecer, comienza el gran día del perdón. Por eso es tan importante cuando Jesús es juzgado, ¿verdad? Y canta el gallo y Jesús mira a Judas. Empieza el día del perdón. Digo a Judas, perdón, a Pedro. Empieza el día del perdón. Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro comprende la mirada de Jesús y se va arrepentido. Judas no se deja mirar. No deja que empiece en él el día del perdón. Pues principal del Levítico, el día del perdón. El Levítico, que es un libro como muy difícil de leer, tiene partes preciosísimas. De hecho, vemos en el Evangelio de Marcos, y fue aquella mujer y llevó un perfume de libra carísimo y lo rompió el frasco y lo derramó en la cabeza del Señor y le secó los pies con su cabello y tú dices, ¿y por qué tiene que romper el frasco? Y te lees el Levítico y dice, cuando se hace sacrificio y ofrenda a Dios por el pecado y se lleva en un recipiente de metal, el recipiente se purificará a fuego porque el fuego purifica. Pero si la vasija es de barro y ha tocado lo más sagrado, se rompe y ya no se utiliza más. Dices, vaya, aquella mujer pecadora no era una patosa. Aquella mujer pecadora conocía el libro de la ley y comprendió que aquel frasco había tocando a Jesús, lo más sagrado, el altar verdadero, y por eso lo rompe. Entonces, es lo que os decía, comprender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van unidos y es precioso. Levítico fuera. Siguiente libro, en el desierto. Libro de los números, en el desierto. Precioso el desierto, ¿verdad? Hablamos del libro del desierto porque ¿qué es el desierto? Mi situación de necesidad, de silencio, de soledad y de comunidad. El pueblo va por el desierto aprendiendo a conocer a Dios. Va viendo que le necesita, pero lo va entendiendo poco a poco. Y es en la dificultad donde se da cuenta que Dios nunca les abandona. El pueblo de Israel considera este libro y este momento de la historia del desierto como el noviazgo del pueblo de Israel con su Dios, el momento precioso y difícil de conocerse. El pueblo en el desierto conoce al Señor. Mirad, os he puesto ahí un mapa del monte Sinaí. Llegan en este libro de los números hasta Cades Barnea, no sé si se ve el cursor, que está ahí, ¿no? Debajo de la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Fijaos, Dios les promete una tierra y solo tienen que ir en línea recta, que es lo que han hecho, entrar desde Cades Barnea a Canaán y ya estarían. ¿Qué es lo que pasa en Cades Barnea? Que suben a explorar la tierra prometida, ven que no era como ellos pensaban, que nos pasa muchas veces con los planes de Dios, es que Dios me ha hecho una promesa, pero no es como yo pensaba. Yo me lo imaginé de otra manera. Les da miedo y no les da la gana subir, que no queremos subir. Se enfadan, murmuran y dicen, pues ahora nos volvemos a Egipto porque es que allí estábamos fenomenal, ¿eh? Yo si llego a estar allí, es que creo que les doy una torta. ¿Cómo que estabas fenomenal? Mandó Dios a Moisés porque no podías más. Pero lo que tenemos, el ser humano, es el único animal capaz de engañar y de engañarse. Yo estaba fenomenal allí. Yo es que antes era tan feliz. Yo es que antes medía un 80. Que no, no te engañes. Entonces, el pueblo se autoengaña. Pues nos vamos a Egipto. No queremos entrar en la tierra prometida porque no se atreven.
y no entran. Dios les dice, está bien, pues no entraréis, volveos al desierto. Y dicen, sí, 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 no, 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 venga, venga, que sí que entramos, que no entréis. Somos así a veces con Dios, justo lo que nos pide, no lo hacemos. Y cuando ya no nos lo pide, entonces lo queremos hacer. Somos como adolescentes delante de Dios, ¿no? Cades Barnea, desprecian la tierra que Dios les ha prometido. ¿Eh? ¿Qué es Cades Barnea para nosotros? Pues esas cosas de Dios que rechazas porque no te atreves, el bien que te pierdes. Cuando no cumples la voluntad de Dios, la cuestión no está en lo que has hecho mal, que somos muy así, es que he hecho mal, es que he hecho mal. No, la cuestión está en el bien que te pierdes. Pierden la tierra prometida, la rechazan. Y Dios, que nos ama, dice, vale, la rechazas, pues no entras. Esta generación se quedará en el desierto, pero se la daré a vuestros hijos, porque Dios cuando cumple, promete. Y esta generación se quedará en el desierto, generación rebelde, absurda, siempre murmurando, siempre mintiendo, siempre infiel. Dios no se lo merecía, porque tú dirás, joder, pero que podría ser yo. No, estos salieron de Egipto atravesando el mar en columna, ¿sabes? Vieron las 10 plagas mientras ellos ni vivían en tinieblas, ni se les comían los bichos, ni, o sea, vieron grandes cosas, grandes prodigios y dieron la espalda a Dios. Nosotros vivimos en fe y hemos visto grandes cosas, sí, pero no hemos visto las 10 plagas, ¿eh? No hemos visto el monte Sinaí, no hemos visto lo que ellos vieron. Esa falta de confianza fue injusta y dolorosa. Mis faltas de fe y de confianza, Dios las comprende. De hecho, dice Jesús, dichosos los que crean sin haber visto, porque sabe lo que es, ¿no? Pero esta generación se queda en el desierto y será entregada a la tierra prometida a una segunda generación, a los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Solo 2 de los que salieron de Egipto van a entrar en la tierra prometida. Esto es para examen. Ya me contestaréis si sabéis quiénes. Bien, es la generación que ha nacido en el desierto la que entra en la tierra prometida. La generación que ha nacido en la necesidad y en la ausencia de Dios, los que tienen fe suficiente como para fiarse y entrar en la tierra prometida. Y llegamos a nuestro libro, el Deuteronomio, en el que estamos. El libro de la ley. En el Deuteronomio, Moisés vuelve a explicar toda la ley y el decálogo a esta segunda generación que no la recibió al principio. Entonces, este libro del Deuteronomio, que es la lectura del domingo pasado, antes de ayer, ¿no? Es la explicación de Moisés al pueblo nuevo de lo que Dios quiere de ti y cuál es lo fundamental. ¿Para qué te da Dios 10 palabras? Para que seas feliz, para que sepas manejarte, para que sepas reconstruir en tu interior aquello que el pecado ha disociado interiormente y no te entiendes ni a ti mismo. Y como no te entiendes ni a ti mismo, no sabes decidir bien y no sabes distinguir el bien del mal. Y Dios, que te conoce y te ama y te quiere reconstruir, te dice, toma 10 palabras para que te sepas reconstruir, para que cuando no sepas actuar, sepas cuál es el camino del bien. El libro del Deuteronomio es un clásico de elige, como decimos aquí en la Ribera, eslige. Tienes 2 caminos, elige el bien, ¿no? ¿Para qué? Para que seas feliz. Y que en la tierra que Dios te va a dar, sepas gobernarte. Y si sabes gobernarte, sabrás amar, sabrás amarte, sabrás amar a los demás. Si no sabes gobernarte, no. El libro del Deuteronomio en el que estamos tiene un esquema de código de alianza, de tratado oriental de alianza de aquellos tiempos. Entonces, nosotros no lo entendemos, pero ellos sí. ¿Qué tiene un código de alianza oriental? Un tratado de alianza oriental. 2 partes que quieren hacer una alianza. Se comprometen a una cosa, una parte, la otra parte a otros compromisos, y entonces hacen este documento en el cual se incluye que si incumplen los compromisos, pues se quedan sin las ventajas del trato que firmaron y son castigados
por su falta de palabra, porque han incumplido. Esto es un trato de alianza, ¿no? Entonces, yo te compro la casa y si tú no me pagas la casa, pues yo me quedo como fianza de tu palabra, tal, no sé qué, con tu casa y con tus ovejas. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos encontramos en el libro del Deuteronomio? Dos partes, contratantes, el pueblo y Dios. Una alianza mutua en el que adquieren un compromiso mutuo y una serie de maldiciones que son las consecuencias de incumplir el trato. A nosotros nos espanta porque dices, maldiciones. Claro, si te apartas de la bendición que tienes, falta de bendición, una maldición. Entonces, todo este libro nos va a decir, elige el camino del bien, que lo tienes delante, que Dios te lo entrega. Y nos explica cómo, porque tú dices, ¿y cómo? Pues Dios nos da el cómo, ¿vale? Y ahora entramos ya, aquí se acaba nuestro resumen, en la parte del Deuteronomio por la que vamos ahora. Que a ver si la encuentro. Chan, chan. Va a ser esta. Un poco de paciencia, que estoy en ello. Compartir, creo. A ver. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Inma, a ti te veo. ¿Se ve? Vale. Pues, no, gracias, Neus. Nuestro libro del Deuteronomio en el capítulo 12. Si tenéis la Biblia delante, veréis que todos estos capítulos se titulan Código Deuteronómico. ¿Qué es eso? Lo que os estaba explicando. Un tratado de alianza. Es una colección de leyes de temática absolutamente diversa, aunque de eso ya hemos visto un poco en el Levítico. Y la estructura, la que os había dicho, una parte, la otra, un compromiso, unas bendiciones y unas maldiciones. Nosotros ante esto nos espantamos como, uy, pero volvemos a lo que os he dicho al principio. Dios se está haciendo entender. Los que sois más de literatura, tú coges un poema y ves que la rima es ABBA, CCDDC y dices, anda, 10 sílabas y esta rima es un soneto, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel coge este libro del Deuteronomio con sus contratos, con sus bendiciones y sus maldiciones y dice, anda, Dios está haciendo una alianza con nosotros. Dios Todopoderoso nos ha elegido y está haciendo una alianza con nosotros que consiste en que va a ser nuestro Dios y nuestro Padre. Eso es lo que ellos entienden. Y nosotros entramos en la Biblia a comprender el autor divino y el autor humano para comprender lo que la Biblia les está diciendo y nos está diciendo a nosotros. Es un contrato de paternidad. Bien. Y dice el capítulo 12, estos son los preceptos y las normas que cuidaréis de poner en práctica en la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar en posesión. Aquí tenemos, os he puesto ahí lo del soneto, un montón de leyes que ellos no van a entender como, madre mía, la que nos ha caído encima, sino para que aprendas a ser feliz, dice una expresión muy bonita, cuando yo os haya dado esta tierra, cuando yo os haya puesto al abrigo. Nosotros no entendemos lo que es no tener una tierra. El Deuteronomio tiene 5 palabras base sobre las cuales pivota todo el libro. Y una es la tierra. Una es la tierra. Nosotros como estamos asentados, pero los que están en guerra y les ha tocado salir de su país con lo puesto, sin ninguna seguridad y no sabiendo ni a dónde van a llegar, ni si van a llegar a algún sitio, tener un lugar seguro donde refugiarse, hacer hogar y ofrecérselo a sus hijos, imaginaos lo que significa para ellos. Pues esto es lo que Dios les promete, una tierra. Y para que sepas vivir en ella, una ley que se cumple, cierto, pero veréis que lo que pide la Escritura no es que se cumpla la ley, sino que se ame. Dices, ¿cómo? No me imagino a uno de derecho enamorándose, ¿sabes? Del libro de, no sé, pues de derecho civil, ¿no? De las normas, yo qué sé, no sé por qué no estudio derecho, ¿no? Esos son legislaciones que se cumplen
Pero Dios, al entregarte la ley, al entregarte su palabra, de hecho, el libro del Deuteronomio para los hebreos se llama palabras, de Barim. Al entregarte su palabra, se entrega a sí mismo. Y ellos lo acogen eh, no como un montón de leyes, sino como los consejos que me da mi madre o mi abuela o la persona a la que más quiero en el mundo y que más me quiere. Cuando recibo de una persona así unos consejos importantes, unas palabras finales, lo acojo como un tesoro y lo guardo en mi corazón como una norma de vida y como un sello de amor. Me acuerdo cuando se murió mi abuela, yo tenía fe y el resto de la familia pues no mucho. Entonces mi abuela me contaba cosas y cosas suyas. Me acuerdo de una prima que me decía, ¿cómo me gustaría tener fe para que abuela, que todos la adorábamos, hablase conmigo como habla contigo? ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque lo que estoy recibiendo es un tesoro, ¿no? Pues así recibe el pueblo la ley. Por eso la ley se ama. Y hoy os pregunto, ¿qué haces tú con la ley? ¿Amas la ley o la cumples? ¿Por qué vas a misa los domingos? ¿Porque es obligatorio o porque además de ser obligatorio amas y buscas al Señor? ¿Por qué rezas? ¿Por qué te confiesas? ¿Porque es obligatorio y cumples o porque además de cumplir estás buscando entregarle tu corazón y recoger el suyo que te lo entrega? Porque si te has quedado solo en el cumplimiento, como muchos, y que a veces hemos vivido así, yo la primera, te quedas a las puertas de la tierra prometida, no entras, ¿vale? Amar la ley, amar al Señor. Y lo que os decía antes, vemos en el libro del Deuteronomio cosas como el ojo por ojo y diente por diente, que dices, por Dios, ¿cómo puede decir Dios, estar en la palabra de Dios, que hay que cortar al esclavo una mano o que hay que salir a la guerra o que... Pues hay una cosa que se llama la ley de la gradualidad. Es lo que os decía antes. El Señor va a ir hablando según ellos son capaces de comprender gradualmente, pero la ley de la gradualidad no es la gradualidad de la ley. Es decir, mentir no ha estado bien ni antes, ni ahora, ni nunca. Matar no ha estado bien ni antes, ni ahora, ni nunca. Vengarse no ha estado bien. Pero en un pueblo salvaje que se guía por la ley del más fuerte, no puedes llegar y decir, da la vida por tu enemigo, porque es que no lo van a poder recibir. Del mismo modo que si tú entras en un parvulario y pintas en la pizarra una raíz cuadrada, no van a saber qué es eso, porque no tienen capacidad para acogerlo. Entonces, toda esta historia de la Biblia, toda esta historia es la historia de la salvación en la cual Dios va capacitando al pueblo para recibir la nueva ley. Y empieza, pues los que tenéis bebés lo sabéis, no puedes darle un pollo al niño o un bistec cuando ha nacido hace 4 días. ¿Qué necesita? La leche de su madre, que solo tiene que chupar y ya está. Y cuando sea mayor, se comerá un chuletón. Eso lo explica San Pablo también muy bien en las cartas. Entonces, ¿qué nos encontramos en la Biblia? Pues que tenemos una enseñanza gradual. La pena es que la ley del talión, que está en el Deuteronomio, todavía tengamos que exigirla porque ¿qué hace la ley del talión? Regular la venganza. Pues la venganza sigue en vigor. La pena es que pues Abraham es de la edad del bronce medio, hubiera que darle la ley del talión para que no se vengue, ¿vale? Y la pena es que estemos en pleno siglo XXI y no tengamos un corazón que se haya enternecido y siga la gente y por ahí nosotros mismos funcionando por venganza, por maldad y por quedar por encima del otro. Porque vemos estos libros antiguos y decimos, madre mía, qué bárbaros eran. Y yo veo la sociedad actual y no veo que seamos menos bárbaros. No veo que cumplamos el decálogo, no veo que cumplamos ni siquiera la ley del talión, que se dio como en rudimento de una ley posterior que sería la del Evangelio, ¿vale? Entonces, la ley de la gradualidad no es la gradualidad de la ley. Y esta segunda ley, este código deuteronómico, vamos a ver
que está suavizado y que tiene muchísimas explicaciones. ¿Por qué? Y lo dirá Jesús en el Evangelio. ¿Por qué permitió Moisés que un hombre repudiara a su mujer? Y dirá Jesús, al principio, léete la ley al principio, no era así, pero por la dureza de vuestro corazón hubo que rebajar la ley. Volvemos a, a Dios como el perfecto pedagogo. Si nadie en la clase llega al mínimo, va a haber que rebajar el mínimo para que podáis enganchar en algún sitio y aprender a aprender, ¿no? Y esto es parte del código deuteronómico. ¿Qué vamos a encontrar? Y lo veis todo el rato. Lo primero, el lugar de culto. Os decía que hay 5 palabras que atraviesan todo el Deuteronomio. Una era la tierra, una es Dios, un solo Dios. Es decir, Dios es uno, no que sea el que más puede, sino que solo hay un Dios. Las demás cosas no son Dios. Un pueblo, que es el pueblo de Israel. Una tierra, que es la tierra prometida. Un lugar de culto. Es decir, Dios está en un lugar y una ley. Esas son las 5 palabras. Esto para examen, apuntad. Esas son las 5 palabras. Y una de ellas, fundamental, es el lugar de culto, el santuario, que Dios dice, fuera todos esos montajes en los que adoráis a cosas que no son Dios. Todos esos ídolos que os montáis, que entonces eran las Astartés y el no sé qué y este rey, pero ahora son muchas otras cosas. Es tu cuerpo, tu salud, tu trabajo, tu dinero, Había lugares donde daban culto a cosas que no eran Dios, eran animales, era el dios sol, el dios sapo, el dios... Allí el hombre rendía culto al mal, al demonio, a sí mismo, como Salomón, o a la nada, en el mejor de los casos. Y Dios dice, hay que romper en el código deuteronómico, ¿no? En el capítulo 12 empieza a insistir, fuera la idolatría. Hay que romper radicalmente con esa adoración a cosas que no son Dios. No porque Dios sea celoso, que gracias a Dios lo es y nos cuida con celo, sino porque le entregas tu alma a cosas que no te pueden llenar. De hecho, veréis que tenéis la vida llena de cosas buenas y que no os pueden llenar. Y a los que estáis casados os lo digo muchísimas veces, tu marido no es Dios y tu mujer no es Dios. No puede satisfacer plenamente tu corazón porque tu corazón es infinito y esa persona maravillosa que tienes al lado es finita, es limitada. Entonces, no le puedes pedir que sea Dios porque vas a sentir una insatisfacción brutal y a él o a ella le vas a amargar la vida pidiéndole lo que no te puede dar. Porque hay un hueco en el corazón de todo hombre y de toda mujer que solo Dios puede llenar. ¿Eh? Pero ninguna persona. De hecho, todos vivimos una soledad original, ¿no? Una soledad interior que nadie, ni tu esposo, ni tu madre, ni tu padre, ni tu hijo, ni tu mejor amigo puede tocar, porque hay una zona interior de la conciencia y del corazón del hombre que solo a Dios pertenece. Una dimensión espiritual profunda que solo Dios puede llenar. ¿Bien? Bueno, pues hay que suprimir todas las idolatrías y Dios establece un lugar de encuentro. Dice aquí, no haréis entonces lo que le parezca bien a cada cual. Dices, joder, pues qué poco hemos mejorado en tantos años, ¿no? Porque aquí cada uno hace lo que le parece. No haréis lo que le parezca bien a cada uno, porque os confundís, porque intentando hacer las cosas bien muchas veces no acertáis. Él va a poner un lugar y un modo. Nos es dada la capacidad de relacionarnos con Dios, nos la da Él, porque solo Él nos la puede dar. Tú por tus medios no lo puedes alcanzar, porque Él es Dios y tú una criatura. Y ese lugar hoy, y este texto del Deuteronomio es prefiguración ¿de qué? ¿Del templo de Salomón? Sí, pero no solo de eso, sino de la Eucaristía. ¿En qué lugar te encuentras tú con Dios hoy? En la Eucaristía y en otro lugar fundamental, en tu corazón, porque eres templo de la Trinidad por el bautismo. ¿Sí? Ese gran templo de Jerusalén, tan precioso que veremos, ¿no?, que hace el rey Salomón, es nada para Dios comparado
con lo que es tu corazón para Él. Y luego, el hecho de que Dios se ciña a un lugar, la tienda del encuentro que le explica a Moisés, y el gran templo de Salomón, que es su réplica en grande, no es porque mira a Dios cómo se lo monta, de si no vienes aquí, entonces no eres mi amigo y no te quiero. No, no es soberbia, es humildad. Es Dios diciéndote, claro que estoy en todas partes, pero ahí te espero, porque eres humano, porque necesitas ver, porque necesitas tocar, y yo que lo sé, porque te he hecho a ti y te he hecho bien y así eres perfecto, te doy un lugar donde puedes acercarte a ser bueno conmigo, a hacerme compañía, a quererme y a cuidarme como yo te quiero y te cuido a ti. Si seguís, que supongo que lo habréis hecho y si no lo hacéis después de la sesión, ¿no? Leyendo el capítulo 13, el capítulo 14, el 15, ¿qué nos vamos a ir encontrando en todo este código deuteronómico hasta el capítulo 24? Muchas leyes sobre sacrificios. Lo que tienes que hacer con los diezmos, con el no sé qué, que lleves la comida, que este animal lo comas, que este no lo comas. ¿Qué son los sacrificios del Antiguo Testamento? No son magia, igual que los sacramentos ahora no son magia. Son una herramienta que Dios ofrece, una herramienta pequeña, una herramienta al alcance de todos, para que te puedas relacionar con Dios. Son gestos posibles para relacionarte con el infinito, con el Todopoderoso, con Dios. ¿Puedes tú alcanzar a Dios? No. Ah, sí, porque Él lo ha hecho posible a través de pequeñas cosas. Yo a los chavales se lo explico. ¿Puedo yo querer mucho a la Virgen y abrazarla? Sí, rezando el rosario. ¿Qué dices? ¿Rezando Ave Marías y pasando bolitas? Claro, porque ha puesto una cosa fácil para que todo el mundo la pueda hacer. Esos son los sacrificios que leéis ahí de y le corta las patas y echa la grasa no sé dónde. ¿Por qué dice todas esas cosas? Porque son cosas que pueden hacer, cosas que comprenden, porque ya hacían sacrificios de animales. Entonces dicen, ay Señor, pues esto lo puedo hacer. Y los sacrificios giran en torno a tres temas. Lo que se puede o no se puede comer, los alimentos puros e impuros, que de hecho hay eco de esto en el Nuevo Testamento. Sabéis que los judíos no comen cerdo. Y de hecho el hijo pródigo, como lo peor de la parábola, es que fíjate dónde acabó. Cerca de los cerdos, que ni se acercan a los cerdos, porque son animales impuros. Ahora hablaremos de eso. Pues lo que no se puede y lo que sí que se puede comer. Pero no es eso lo más importante. No os dejéis llevar por lo primero. Mirad, para leer la escritura hay que tener los ojos bien abiertos. Porque nos ponemos a leer el Evangelio y dices, bueno, pues está Jesús predicando, solo hombres hay 5.000, más mujeres y niños. ¿Y de qué nos acordamos de ese pasaje del Evangelio? De que con 5 panes y 2 peces da de comer a 5.000 hombres más mujeres y niños y sobra. Bien, pues si os volvéis a leer el texto, ves que Jesús, mirando alrededor, vio un sitio donde había hierba y les dijo a los apóstoles que se sienten en la hierba y descansen. El texto de la Escritura nos transmite la delicadeza del corazón de Dios, ¿vale? Entonces, cuando nos quedamos solo con las cosas a grosso modo, nos perdemos mucha de esa delicadeza de Dios. ¿Qué nos pasa con todo esto de los sacrificios, lo que se puede comer, no se puede comer? Que nos saltamos que se come en presencia de Dios. Es decir, que Dios nos da, a los que os gusta comer, la capacidad de comer y de disfrutar de la comida para que le demos gloria y alabanza y disfrutemos de tanto bien como nos da en comunión con los nuestros y con Él. Y que la comida que hace... ¿Por qué bendecimos los cristianos la mesa antes de comer? Porque comemos en presencia de Dios. Porque también el comer nos puede acercar o alejar de Dios. Y queremos que nos acerque. Por eso es tan bonito bendecir la mesa. Pues nos habla de los alimentos puros e impuros, del diezmo. ¿Qué es eso del diezmo? Joder, Dios, qué egoísta. Le tengo que dar el 10% de mi trigo, de mi vino, de mi aceite y de mis ganados y de mi... ¿Cómo que egoísta? ¿Qué tienes tú si Dios no te lo da? Ni siquiera la vida. ¿Para qué es el diezmo? Para que te acuerdes que para vivir feliz tienes que ser agradecido. Qué dura la vida del ingrato, ¿eh? Qué amarga. Es como un trago de vinagre para sí mismo y para los que tiene alrededor. Pues el diezmo es para que vivas agradecido
para que sepas en todo momento que Dios te cuida, que te lo da todo, pero que como intentes acapararlo, que se llama codicia, vas a ser un desgraciado, porque los bienes materiales no te dan la felicidad. ¿Y de eso qué nos defiende? El diezmo, el entregar al templo y a los levitas, a Dios. Las familias cristianas, y muchos lo seguimos haciendo, entregaban el diezmo a los pobres o a la iglesia y así se han construido las iglesias que vemos, así se han construido San Miguel y el Rosario y muchas de las catedrales. ¿Y con qué? Con el agradecimiento de los hijos de Dios a su Señor. Eso es el diezmo. Y se da a los pobres, es decir, se da, el diezmo se da, ¿no? Es una medida antiegoísmo. Y se da el diezmo porque los levitas, los que se han entregado al Señor, no tienen tierras. Y entonces la comunidad judía les mantiene, les dice, mira, vosotros enseñadnos a acercarnos a Dios, enseñadnos a quererle, a acercarnos dignamente a Él, contadnos sus palabras y no os preocupéis de labrar la tierra, que tú comes en mi casa. Eso es el diezmo con los levitas y con los sacerdotes, con la tribu de Leví, que no tiene tierras, que no tiene nada. Su única herencia es Dios. Pues bien, los alimentos, el diezmo y la sangre. Los sacrificios y la sangre. Que dices, ¿pero qué pasa con la sangre? Pues que los antiguos ven, muy hábiles y muy listos, que cuando a uno se le sale la sangre se muere. Y dicen, pues entonces va a ser que la sangre está relacionada con la vida. Y la vida compete solo a Dios, solo Dios es el dueño de la vida. Nosotros no. Entonces la sangre no la tocamos porque eso pertenece al ámbito de Dios, que es el único y verdadero dueño y señor de la vida. Y por eso la sangre nunca ni la tocan ni se la comen. Y si la tocan, han quedado impuros y no se acercan porque han entrado en el ámbito que no les correspondía. Se purifican y después se ponen en presencia de Dios. Por eso las mujeres que tenían un hijo, como la Virgen María, tienen que ir al templo y purificarse. Bueno, ¿y todas estas normas para qué? Para que te separes de las leyes de los cananeos, que matan a sus hijos, que los echan a la pira, que... En este comer y no comer y animales impuros, y 5 minutos y termino, hay mucho fondo, importantísimo. Los animales impuros no es porque sean malos, Dios no ha hecho nada malo, sino que ellos van a clasificar según criterios culturales, sanitarios y religiosos. Y lo recibimos todo a la vez, porque el pueblo de Israel no es como nosotros, que somos unos esquizofrénicos. Tenemos, por un lado, mi vida de fe y por otro, mi lado habitual de trabajo y relaciones sociales. Ellos no son así. La ley religiosa es la ley. Y entonces la ley religiosa incumbe todos los ámbitos, el sanitario, el de construir ciudades, el político, todo, y nosotros lo tenemos separado. Entonces, la ley de Dios para ellos también rige sus criterios médicos y sanitarios. Y ellos ven que hay animales que si los comes te los mueres, que si te los comes te mueres, véase un murciélago. Bien, entonces lo catalogan como impuro. Entonces hay un montón de animales catalogados como impuros porque ellos ven que son un riesgo para la salud, incluido el cerdo. Otros criterios son culturales, porque hay bichos que en todas las épocas y culturas dan repelús, ¿no? Entonces la gente hay cosas que no se come o que da miedo, ¿no? Y otros son los religiosos. Y vemos muchos de los animales impuros, si os leéis la lista, que dices, ¿y por qué este animal es impuro? Pues porque es el animal sagrado de los egipcios, o el animal sagrado de los cananeos, o el animal sagrado de... Y así vais a ver que hay muchas leyes que leeréis, y si tenéis preguntas, me las hacéis. Solo voy a coger uno, y es el versículo 21 del... capítulo 14, versículo 21. Dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y tú dices, bien, qué absurdo, ¿no? Que venga en la Biblia una cosa así. Los que habéis ido a Tierra Santa, sabéis que cuando uno come en un restaurante judío y pide carne,
que no suele haber cerdo. Pides pollo, pides cordero, bien. Cuando pides cordero y después pides un café con leche, te ponen el café y no te ponen leche. Dices, ay, perdona, ¿me trae la leche? Y te dices, sí, 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 pero no te la va a traer. ¿Por qué? Porque dice el libro del Deuteronomio y viene en el Levítico, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Y ellos, como te has comido la carne, no te van a dar la leche. ¿Por qué? ¿No? Diréis, ¿dónde está la solución? Mirad, los cananeos, una de las cosas que hacían era coger al cabrito recién nacido, la leche de su madre, hervirlo ahí y comérselo. Era un rito mágico por el cual pretendían adquirir la fuerza del animal recién nacido más la fuerza que hubiera tenido y cometen una aberración natural, porque la leche de la madre está hecha para dar vida al hijo, no para darle muerte. ¿Qué nos está diciendo esto de no cocer el cabrito en la leche de su madre? Primero, apartaos de los ritos cananeos, que son ritos satánicos, que son ritos mágicos, religiosos desviados. Y luego, no os pongáis en contra de la naturaleza. Dios ha hecho la naturaleza con un orden y bien hecha. Y cuando nos saltamos la naturaleza, cuando la degeneramos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y no os digo más, porque no hace falta. Estamos manipulando genéticamente a los niños. Todos decimos, ay, qué mal, es el calentamiento global. Todos decimos, madre mía, ¿por qué ahora la gente tiene tantas enfermedades y tantos cánceres y tantas alergias? Pues porque antes tenías una cosecha de tomates al año y ahora los has manipulado genéticamente y tienes 8 cosechas de tomates al año. Ahora bien, no saben a tomates, solo los de la Anagracia saben a tomates. Porque ya no son, te estás saltando las normas de la naturaleza yendo en contra de ti mismo. Entonces, ¿qué nos habla esto? Pues de ese respeto a los tiempos, los ritmos y los momentos de Dios. Y el tema de los diezmos, las ofrendas y las primicias no es un tema de dinero. Dios no necesita dinero, ni trigo, ni harina, necesita el corazón. Bueno, yo creo que lo voy a dejar porque, bueno, no, un poquito más, un poquito más. Otra, la idolatría. Cuidado con la idolatría. Viene desde el principio. ¿Qué es eso? Tratar como Dios a lo que no lo es. No hay otros dioses, solo hay un Dios. Y a ellos les advierte, no te dejes atrapar, no curioses, no te metas en nigromantes, dice el capítulo 18. Cuidado, no ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ¿vale? Ritos cananeos. O sea, que no se puede matar a los hijos. Fijaos que os digo que no hemos mejorado nada. De hecho, en algunas cosas hemos empeorado. Nadie que practique adivinación, astrología, hechicería, magia, encantamientos, que no se consulta ni a los espectros, ni a los adivinos, ni se evoca a los muertos. Eso es idolatría. ¿Qué queréis que os diga? Estamos hasta aquí, de gente que te lee las cartas, te habla de los muertos, te da mensajes del universo, del infinito, del ángel del agua y de no sé qué. Cuidadito, que esas cosas no son mentira, esas cosas son peligrosas. Porque entras en el terreno de la idolatría y la idolatría en el mejor de los casos es adorar a la nada y estás haciendo el tonto. Y en el peor de los casos te estás relacionando con el potente poder del mal. Por eso te dice, no curiosees. Ya la idolatría le llamarán en la escritura prostitución. ¿Por qué? Porque te está dando la vida a Dios y tú vas a buscar la vida a otro sitio. Te está entregando su amor, su hogar y su corazón y tú te vas detrás de una cosa, de otra, de otra, de otra, de otra. Entonces, cuidadito, cuidadito con la idolatría y con los falsos profetas que hacen grandísimas acciones y no son con el poder de Dios. De hecho, os digo muchas veces, el Reiki es un método de curación y yo no digo que no funcione. Lo que digo es que no es Dios el que cura. Y si no es Dios el que utiliza la potencia espiritual, solo hay otro. ¿Vale? Cuidado con curiosear con esas cosas y con esos profetas, falsos profetas, ¿no? Que nos dicen bonitas palabras y hacen grandes señales, pero que añaden y quitan de la ley de Dios lo que les conviene. Era la lectura del domingo. No quitéis y no añadáis nada. Y ahí ya sí que me quedo
Y ya el próximo día, el próximo martes, Dios mediante, hablaremos de una cosa que también es muy interesante, porque tú dices, madre mía, ¿cómo puede hablar la escritura de esclavos? Pues sí, y de años sabáticos, y ya lo veremos, eso en el próximo capítulo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que no hemos llegado hasta donde había planeado porque era necesario hacer un poquito de introducción, así que bueno, para terminar, le vamos a dar gracias a Dios, muchísimas gracias, porque nos habla, porque nos cuida. Le vamos a dar gracias a Dios, gracias Señor, porque nos has entregado la ley. Gracias Señor, porque eres nuestro buen maestro, porque no te asusta ni nuestro pecado, ni nuestra idolatría, ni nuestra falta de madurez, sino que tú que eres Dios con nosotros, nos sigues ofreciendo tu mano, nos sigues ofreciendo tu ley que nos salva, que nos hace verdaderamente grandes, verdaderamente humanos, que nos hace capaces de amar y de construir un mundo mejor, con un corazón mejor. Te damos gracias, Señor, porque eres humilde, porque eres pequeño. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes y porque llenas nuestra vida de alegrías, de ilusión, de personas y de sorpresas que alivian a veces tanto sufrimiento y tanto mal. Gracias, Señor, por la Virgen María, que nos ayuda a guardar tu palabra en nuestro corazón y a amarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.